Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente con ustedes, nuestro Jardín del Alma y como siempre nos acompaña Ramón Rivas. Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes. Aquí nos quedó pendiente por falta de tiempo un tema importante y extenso, supongo, que es hablar de las sectas. ¿Por dónde empezamos a tomar el tema? Bueno, cuando se habla de las sectas, si hemos de hablar completamente de las sectas, necesitaríamos una enciclopedia equivalente a las memorias de Churchill, que tiene 9 tomos. Madre de Dios. Esto implica la falta de cultura y conocimiento de la gente y por esto determinadas sectas no, la mayor parte de sectas de índole religioso principalmente, pues prosperan de la forma que prosperan. Para mí, una secta es un conjunto de personas que creen en un fin determinado. El 90% de las sectas son con ánimo de lucro. El otro, pues puede ser de ayuda caritativa, etcétera, etcétera, que tampoco estoy conforme porque siempre he dicho que la ayuda al prójimo la debe proporcionar el Estado, nunca el ciudadano, ya que el ciudadano paga unos impuestos y es el Estado el que tiene que apechugar con las donaciones y la caridad que implica para unos determinados necesitados. Estamos dando dinero a grupos o sectas que se dedican pues, a la ayuda de indígenas de determinados países, en los cuales el mandamás del país es un sinvergüenza. Pero este sinvergüenza, y podríamos citar en África y en Oriente, en el lejano Oriente y en Sudamérica, ese sí, ese va a la ONU. También va Rusia a la ONU. Mira que si nos va. Y Rusia le han limitado los desplazamientos, los ingresos, etcétera, etcétera, porque ha invadido Ucrania. No voy a ponerme en este tema, pero señores, también hay gobiernos que están masacrando a la gente y obligando a otros países a dar dinero a este país, empobreciendo al país dador, digamos. ¿De acuerdo? Y esto es imperdonable. Es decir, a este país, como puede ser Nigeria, o puede ser la República de Mali, o Uganda, etcétera, cualquiera de estos, no se le aísla. Porque si se le aislase, quizás el ejecutivo del gobierno pensaría de otra manera, o actuaría de otra manera. Pero no, lo dejan porque, claro, Nos conviene a alguien. por ejemplo, en Angola hay oro, en Angola hay petróleo, los chinos están allí, y aquí no se puede tocar al gobernante, porque si se toca al gobernante ya no hay oro, pero en cambio hay emigrantes que cogen sus pateras y se van a Italia, a Portugal, a España, etcétera, etcétera, y ONGs aportando una serie de dinero para esta gente que muchas veces también interviene el gobierno. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para mí las sectas son grupos de personas que van para un fin determinado. Pueden ser gremios, pueden ser partidos políticos, pueden ser órdenes religiosas, etc. Hay sectas, principalmente las religiosas, y quizás sean ya las religiosas, donde intentan captar la mayor parte de ellas, excepto una que yo conozco, que es el Opus Dei, esta la dejaremos aparte, sí, pero intentan gente inepta de cerebro. En España hay 10 sectas que siguen en activo y que el gobierno español
no tiene ninguna legislación contra ellas. Las deja Ninguna. actuar Le y importa un capaz. pepino. Ya. Es decir, aquí sale un señor que se ha ido a tomar café con Jesús y para mentes obsoletas aquello es una divinidad. Es decir, yo mañana salgo y digo, bueno, no, yo he ido, en fin, a Mónaco con la Virgen María. Y habrá gente que me va a creer que yo he ido de la forma que hablo y tal, pues con la Virgen María a Mónaco, ¿no? Y además hemos entrado en el casino. ¿Eh? Y todo, ha visto a la Virgen y tal, no, cuidado. Yo he estado en Chicago y una secta religiosa, evangelistas de no sé qué, fui acá, bueno, pasé, el taxista nos trajo en la casa del maestro. Y la casa del maestro era un castillo con un Lincoln y un Rolls Royce en la puerta que yo brillaba tanto que yo ya hasta me veía mi imagen en la plancha negra de los vehículos, mi imagen. Es decir, este era el maestro. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que los demás pues tienen que dar dádivas óvalos al maestro para que esté viva como un raja. Bueno, yo os voy a contar uno que viví cuando era niña. Estando en Brasil, apareció una secta que se llamaba la Luz Divina. Sí, Y sí, sí. me parece que está aquí, sí. Pues la Luz Divina era una secta que había fundado un japonés muy inteligentemente. Sí. Y entonces este señor tenía un lugar de culto y lo que hacía era ir a visitar gente, bueno, que tenía posibilidades, porque así se les mantendría mejor. Y entonces él aplicaba una técnica que era el juré, que hoy se le puede reconocer o comparar con lo que nosotros decimos Reiki, ¿vale? Que es una técnica de trabajo energético y que tiene unas funciones. Pero este buen hombre utilizaba a la gente del pueblo, con toda la inocencia iban a verlo, y entonces, bueno, cuando eras niño eras más puro, y él acogía a niños al centro. En mi casa aconteció que este hombre apareció, no sé a través de quién, y fue a visitar a mis padres, pero todo a mi madre, y le dijo que por qué no iba al centro, por qué tal y por qué no sé qué, y no sé lo que le contó. Mi madre era una mujer muy curiosa, igual que yo, así que nos fuimos al centro. Y allí pues había esto, había una sala grande y teníamos sillas y taburetes. La persona que venía a recibir la aplicación del juré se sentaba en el taburete y las personas que aplicaban el juré se ponían en la silla, ¿vale? Entonces tú entrabas de buena mañana, ibas por allí y a las 5 de la mañana había gente que había bajado del morro, del alto de la montaña, ¿vale? Que decíamos el morro, con niños enfermos en los brazos, a que se le hiciera el juré. Entonces, claro, tú no podías enviar a nadie al médico, eso estaba prohibidísimo. Vale, entonces, ¿qué envías? Nos encontramos un día con un niño que tenía hidrocefalia. Su cerebro estaba casi fuera de la cabeza, como aquel que dice, y mamá con el niño en brazos bueno, a que le curaras esto, imposible. Y muchas barbaridades así, ¿no? Nosotros no nos callamos, mi madre la primera. Lo primero que hizo fue decir, señora, lleve el niño al médico. Y usted vaya al médico. Y usted, no sé qué, porque uno tenía apendicitis y tal. Claro, cuando se enteró el gran señor, nos pegó la bronca. Además, una cosa curiosa que te vendía era como un escapulario que tenías, que tú no sabías lo que había, venía en una bolsita, colgado de una cadena de plata, tenía que ser, y la llevabas encima. Y él tenía, aparte de la sala, pues había como un lugar y una foto de un japonés. Y la gente iba allí, pues a darle las gracias al japonés aquel, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba muerto supuestamente, y que era la energía del centro. Y la gente dejaba dinero, sobres con dinero, sobres con dinero. Sí, sí, sí. Así se hizo el Señor de Oro. Claro. Y se fue a Japón a coger más energías, lo que tú quieras. Pero Sí, el tío sí. se estaba forrando. Y ya estando después del año 68 que llegué a España, no sé, por los 70, se rondaba que la luz divina venía a España. Y claro, mi madre lo envió a paseo. Y lógicamente, ¿qué hizo? Abrir aquella cosita, aquella bolsa, y de qué había dentro la misma foto que había en el altar. Lo cogimos, lo quemamos y a la basura. Sí, 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 O sea, sí. imagínate la barbaridad. Nosotros fuimos a curiosear, pero hay gente que se iba porque se lo estaba creyendo. Sí, sí, porque estaba un índice cero de cultura.
cero de conocimientos. Claro, pero es un Esto es donde se aprovecha. Es un país con mucha carencia. Bueno, pues en España, como he dicho, pues hay 10 sectas. Nos habla de la nueva Acrópolis. ¿Qué son estos? Sí, la nueva Acrópolis está fundada en el año 57 por un argentino llamado José Ángel Libraga, y su principal mensaje pone en práctica las enseñanzas de los pensadores clásicos y puede llegar a la fraternidad universal y el desarrollo de capacidades individuales. Bueno, esto es más que una religión, pues es un club de pensadores a base de las directrices, pues, de los pensadores clásicos, como puede ser un Aristóteles, un Sócrates, un Platón, etc. ¿Diríamos que son personas cultas? Son personas cultas, es decir, esto es una reúnen de las pocas, digamos, agrupaciones o sectas, las cuales, pues, procuran por el cultivo personal de las enseñanzas de los antiguos pensadores. Mi pregunta, ¿y dónde está el negocio? ¿De qué viven? ¿Qué fomentan? ¿Qué ganan? Bueno, el fundador, sobre todo el fundador. Bueno, ellos, allí va gente culta, lógicamente cualquier secta lleva unos gastos. Vale. Ahora, ¿cuáles son estos gastos? Tienes que pagar la cuota. Y cuánto recibo y cuáles son las cuotas. Lo que es curioso es que por el Parlamento Europeo fue considerada como una de las sectas más peligrosas. Caray, entonces ahí pasaba algo más que pensar, ¿eh? Claro, si el Parlamento Europeo considera esta secta una de las más peligrosas, no es de extrañar que en el Parlamento Europeo se produzcan fraudes, porque esto haya salido. No sé si se han enterado, es decir, parece ser que, pues, que hay algunos parlamentarios que son de la secta. Que han hecho sus chanchullos y tal. Por eso no conviene que haya sectas pensadoras. ¿De acuerdo? Necesitamos sectas burras. Bien. Pero no necesitamos ninguna secta, pero sigamos. La segunda que nos marca, pues, este historial que les traigo es la cienciología. Uy, eso es muy interesante, además es muy conocida. Convertida en una de las religiones más controvertidas del mundo. La cienciología lleva décadas de lucha abierta con todo aquel que ose decir que se trata de una secta. No se consideran una secta, ¿no? Sin embargo, documentales como el Going Clear dejan al descubierto prácticas irregulares como abusos psicológicos y extorsión. Aquí tenemos a Tom Cruise como pantalla. Exactamente. Y como persona visible. Esta secta fue creada en los años 50 en California y su popularidad aumentó con el ingreso de sus filas de celebridades como lo que dice usted, Tom Cruise y John Travolta. Sí. En España es considerada desde 2007 una iglesia que cuenta con una serie de programas humanitarios para la mejora social. Su gancho, llegar a la verdad a través del conocimiento de la persona. Uno de los puntos más polémicos que hace que muchos lo vean como una secta es que sus miembros van conociendo los detalles de su doctrina poco a poco y mediante el pago de altas cantidades de dinero. Eso les permite ir subiendo de rango en la organización hasta llegar al escalón supremo, donde tienen acceso a documentos del líder. En el citado documental se exponen los métodos de abusos psicológicos que habría provocado, por ejemplo, el divorcio de Tom Cruise y Nicole Kidman, o la reticencia de John Travolta de abandonar la iglesia por las amenazas de revelar detalles de su vida privada. La iglesia lo desmiente y denuncia a todo aquel que se atreva a hacer tal clase de acusaciones. Pero además es que ellos te manipulan mentalmente, te utilizan totalmente y lo que hacen es hacer lavado de cerebro para anular tu personalidad, obligándote a deshacerte hasta de tu propia familia. Asociación gnóstica es la 3. Los gnósticos. Sí. Que sustituye a la redención de Cristo
por la redención individual mediante un sacrificio personal profundo. Esta organización fue creada en 1964 en Colombia por un curandero que se hacía llamar Samuel Aoun-Beor, y tras su muerte sus conocimientos se extendieron por varios países, llegando también a España. Actualmente existen docenas de centros gnósticos en toda España donde se realizan charlas y conferencias como método de captación. La doctrina principal divide al ser en personalidad, esencia y ego, siendo la esencia algo innato y la personalidad algo adquirido, de modo que el hombre desarrolla el ego y sus maldades a medida que crece. La psicología gnóstica busca la educación de estas tres partes para lograr la unidad del intelecto, el alma y los instintos. Se completa así la autorrealización del ser. Los expertos denuncian la práctica de abusos físicos y psicológicos sobre los miembros de la asociación, así como la extorsión y otros delitos. En un congreso gnóstico de 2015 en Santiago de Compostela, murió asfixiado el bebé de una pareja que había asistido al evento. Y recientemente se dio el caso de secuestro de la española Patricia Aguilar en Perú. La Iglesia gnóstica se ha desmarcado siempre de lo que considera malas praxis individuales. Ah, muy bien, la culpa es de cada uno, ellos no tienen culpa. Testigos de Jehová. Bueno, lo siento si algunos de los que nos están siguiendo son de esa comunidad, pero en realidad yo no defiendo ni más vuestra Testigos de Jehová que la Iglesia Católica. Todos tienen sus problemas y hay que reconocerlos. Y entonces, pues bueno, en esos momentos lo que no podemos aceptar es muchos principios que ustedes, bueno, utilicen que pueden poner en riesgo la vida de un ser humano a cambio de su religión. Por ejemplo, donación de sangre. No. Exactamente. O sea, yo he asistido personalmente a la muerte de una señora en mi presencia porque los hijos se negaban al cirujano y al esposo a darle sangre. Conozco un caso de una chica de 9 años que tuvo un accidente de tráfico. La llevaron al hospital, allí le hicieron una transfusión de sangre, para salvarla, claro. Avisaron a los padres y la madre, cuando se enteró de que le habían hecho una transfusión de sangre, la rechazó de por vida. A la hija. A la hija. Sí, porque estaba contaminada. Exactamente. O sea, la rechazó. Estos son los testigos de Jehová. Con esto termino, ya no digo nada más. Yo también, trabajando en enfermería, nos encontramos con muchos casos y hubo una vez una doctora que, estando en consulta, yo pasaba consulta con ella, era de ginecología, se negó a seguir visitando a una señora mayor que iba con su nieta porque a la comunicación que las nietas me mira y cuando estábamos rellenando el documento para la intervención, le dice, bueno, pero se puede, imagínate, se puede poner sangre de plástico. ¿Perdón? ¿Qué es esto? Es que somos testigos de Jehová. Dice, ah, muy bien, pues ya se pueden levantar y vayan porque además pasa una cosa, ellos ya actualmente tienen centros que tienen médicos que son testigos de Jehová, que los atienden según sus creencias, ¿no? Entonces dice, ya se puede levantar e irse, porque yo a su abuela no la voy a operar. Sencillamente porque ya he pasado por un quirófano estando actuando en el que se me moría una paciente y yo tuve que hacer una transfusión y para llegar a esto tuve que llamar a quirófano y en acto de presencia a un Mossos de Escuadra. Y yo no tengo que pasar por esa situación. Hacer que una pareja de Mossos de Escuadra se me vistan de verde, pasen a un quirófano y tomen nota de lo que yo estoy actuando por salvar una vida. Esto no es de ley. Por lo tanto, yo a usted no la voy a operar. Pero claro, ahora ya están en una enfocación en que ellos ya van a sus propios centros, que bueno, yo quisiera verlos, que son tan inocentes que les debe costar más caro la intervención, y estoy muy convencida de que en algún momento alguno de los médicos está poniendo sangre de verdad, no sangre de plástico, y esta persona después saldrá con un suero normal y corriente en una vena y tan contentos todos. Claro. Pero bueno, si quieren esto... Bueno, según los testigos de Jehová, solo ellos irán al cielo. Ah, sí, no. Los demás a cascar. Perdona. No, 144.000. Ahí,
Ahí. 144.000, Ahí me porque encontré no yo, caben más. no caben más en el cielo. No, esto me pasó a mí hablando con una persona que me venía bien. Sí, 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 Y me dijo, no, digo, pero a ver, no dijimos que Dios es inmensidad, es bondad y todo esto. ¿Cómo que no vas a limitar el cielo a 144.000? ¿Quién te ha dicho esto? Sí, 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 O sí, sea, sí, es sí. muy fuerte. Bueno, la número 5 son los raelianos, ¿Y eso es? que, bueno, es digamos, secta esotérica. Ah, sí. El maestro es un tal Rael, eh, que reveló que la raza humana, bueno, la raza humana es una creación de la ingeniería genética. Esto ya lo hemos hablado en otras charlas, por obra de los dioses superiores, los Elohim, ¿no? Bueno, esto ya lo decían los sumerios en sus tablas, ya hablan de esto, ¿no? Por lo tanto, que en 1974 pues ya haya una persona que diga pues que venimos de una ingeniería genética extraterrestre, no es nada nuevo, es decir, esto lo dicen los científicos. No para esto me tengo que hacer yo raeliano. Yo leo revistas científicas y ya me lo explican allí y yo pues adquiero mis conceptos, ¿no? Lo que ocurre que, claro, que si yo me hago raeliano, yo tengo que pagar. En cambio, si yo leo, tengo que pagar la revista Y ya está. y la tengo siempre, ¿no? Ellos ven la homosexualidad como una circunstancia genética natural. A mí me parece bien, pero no para esto me hago raeliano. Y no pago. Exactamente. No voy a pagar. Nos habla también de un tema que los chinos ya lo tienen claro, que es la clonación como un método de alcanzar la inmortalidad. Es lógico, los chinos ya lo han descubierto esto. No necesito yo un señor que en 1974 me venga a decir esto cuando desprende de que ha leído los libros de ciencia. Pero para aquellos que no han leído los libros de ciencia, quedan con la boca abierta ante las palabras de este señor, ¿no? Ese señor ha leído muchos libros. Bueno, los mormones. Estos son especiales también. Estos también son especiales. Y van en parejas. Se calcula que hay unos 14 millones de miembros y 47.000 de ellos están en España. Es una secta retrógrada. Son extremadamente celosos de la tierra y no fuman, no beben, pueden tener varias mujeres y eso sí, los hijos, las 4 reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir, saber leer y a trabajar en el campo. Nada más. Es decir, que si gracias a los mormones pues no tendríamos penicilina, bueno, ahora la tienen porque se inventó por un no mormón. Exacto. La aspirina la tienen porque la inventó un no mormón. Y así sucesivamente. Es que es muy bonito. Sí. Familia del amor. Bueno, esta es un tal David Brandberg, en la cual une la religión y el sexo. Es decir, dice que el amor de Dios se basa en el sexo y el sexo se realiza pues una poligamia brutal en la secta, que prácticamente allí ya entran desnudos y salen vestidos, porque si no la policía ya los agarraría. Esto es un chiste de España, Y además la prostitución de menores. Esta es la séptima, que es la familia del amor, ¿no? Hombre, la iglesia palmariana. Les aconsejo que pongan el Google y busquen el Papa Clemente. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿Todavía está vivo?
No, ya murió. Y quedó ciego además. Ah, Creo que se cayó de un caballo o algo así ya. y quedó ciego, ¿no? Bueno, hicieron La- un programa muy importante que se infiltró un periodista y se sí, enseñó todo lo que había dentro, pero sobre todo lo que la gente creía a pie bueno, juntillas. es ignorancia. Es Claro, decir, ustedes dirán, bueno, ¿y usted qué cree? No, yo no creo, yo pienso. Ya lo dijo Einstein. Cuesta más pensar que creer, yo no creo. Es decir, a mí cuando me hablan de todos estos parafernalias en favor de los dioses y tal, y procesiones y tal, yo me quedo perplejo. Porque un dios que es una persona, es un ser superior a todos nosotros, no necesita de todas estas fanfarrias. ¿Qué hay detrás de todo esto? Negocios. claro. Negocios. Cómo se ponen los restaurantes con la Semana Santa de Málaga o la Semana Santa de Sevilla. ¿Cómo se ponen? ¿De acuerdo? Es decir, que al pobre Jesús, que tenía que ir en burro, porque no lo llevaban ni en carro, tenía que ir en burro, pobre hombre, pues resulta que se han hecho pues el agosto. Y eso que la Semana El Santa agosto. no cae en agosto, pero es que es Es igual. decir, unos palacios impresionantes, tal, porque Dios, porque... No, cuidado, señores. Cuidado, hasta ahí llegamos, como aquel clásico maestro de Chicago con sus dos coches último grito en la puerta de su casa. Estas son las sectas. Hoy la gente paga, Cuidado, el Palmar de Troya se hizo con donaciones privadas, Y que viene gente que se hace palmariano de todo el mundo, Y aún existe. Sí. Aún Lo existe. siguen manteniendo. Lo existe manteniendo. O sea que, pero esto, bueno, cualquiera de estas sectas, el que tenga, digamos, interés, que ponga En Google y el busquemos. Google. El Google habla mucho mejor que yo, sí, pero yo les puedo guiar, es decir, vayan ustedes al Google, busquen la iglesia palmariana, busquen pues los mormones, busquen los testigos de Jehová, busquen el Opus Dei. Uy, esto El Opus Dei. es extenso. El Opus Dei es la secta, o lo consideran secta. Yo sí puedo hablar del Opus Dei, puedo hablar inconscientemente, pero puedo hablar. ¿Estuviste Porque, dentro? pues sí, bueno, podríamos decir que sí, Mira. pero me despacharon. No te quisieron ver, No, me despacharon. Persona Yo, no yo grata. soy una persona benévola en todos los... He hecho favores todos los que he podido y más, pero no he sido afecto a ninguna religión, a ninguna. Yo viví en la dictadura era, la religión católica era brutal, es decir, si tú no ibas a misa, pues a veces podías ir a la cárcel. Sí, te excomulgaban y te ibas a la Te cárcel. excomulgaban y tal, ¿no? Y te metían el miedo entre las carnes y tal, ¿no? Eso, los curas. Y además, un cura muy famoso que escribía en La Vanguardia, no voy a decir su nombre porque está muerto y por respeto, pero además era pedófilo. Ya. Es decir, iba a los monaguillos y tal, y los manoseaba, etcétera, etcétera. O sea que cuidado, ¿no? Una joya. Sí. Una joya. Una joya. Una joya. Por lo tanto, pero el Opus Dei, bueno, yo tenía una oficina técnica, triunfé muchísimo, tuve la suerte de acertar bastantes cosas, y una vez me vino un señor que regentaba un gimnasio de lujo en la calle Doctor Ruch, en Barcelona, una calle pues de la nobleza, de alto estrato, ¿no? Y bueno, hombre, usted lo veo muy nervioso, en mi despacho lo veo muy nervioso porque yo tenía 3 teléfonos y todos llamaban, ¿no? Y un momento y tal, y cogiendo los teléfonos. Y el señor dice, hombre, lo veo muy nervioso y tal, ¿no? Y usted tendría que hacer deporte. Digo, pues sí, esto me lo han dicho varios, ¿no? Sí, pero ¿dónde voy a hacer deporte? Oiga, mire usted aquí, venga usted aquí y tal. Y sí, me trajo, me apunté, y cada martes y jueves pues iba a hacer deporte allí en Horta. Había un cercado
con unas piscinas, unas pistas de fútbol, unas pistas de tenis, de baloncesto, un gimnasio precioso. Y además, pues tenía que pagar 10 pesetas al mes, creo, una cosa así, una cantidad simbólica. Y bueno, y allí pues gente muy educada, bien, yo pues allí pues sin saber de qué se trataba. Al cabo de un par de meses que yo hacía deporte y nada más me encontraba muy bien, hombre, hoy nos vendrá a visitar el maestro. Digo, joder, ¿el maestro quién es? El maestro. Joder, ¿el maestro quién era? Monseñor Escrivá de Balaguer. Vaya, lo conociste en Una persona. persona inteligentísima, cuidado, muy inteligente, y lo conocí en persona. Conocí al Monseñor, un oscense de narices, un cura de narices, con un nervio impresionante. Y fundó el Opus Dei. ¿Y qué es el Opus Dei? El Opus Dei es una secta muy afín al catolicismo. La verdad es que tanto Juan XXIII, Benedicto y tal, los papas, pues siempre se han adherido al Opus Dei. ¿Por qué se adhieren al Opus Dei? Porque el Opus Dei solo comulga con la riqueza y la inteligencia. Con la riqueza y la inteligencia. Y a mí concretamente, mi oficina técnica aumentó, no el doble, el triple. Bueno, si tenías muchos clientes del Opus Dei y ¿Eh? te pagaban bien, Me pagaban muy bien, claro, son gente de dinero, era gente de dinero, gente educada. muy educada, entre ellos Selina Blanca, o sea, me hice prácticamente dueño de todas las inmobiliarias de Gallina Blanca, toda la Gran Vía, todos los garajes de la Gran Vía están firmados por mí, y yo me quedé perplejo. Y un buen día, pues vamos de excursión a Torre Ciudad. Ah, muy bien. Y yo no sabía ni dónde estaba Torre Ciudad ni lo que era. ¿Qué era? Y... bueno, antes de ir a Torre Ciudad, me invitan a un club empresarial. Y yo, pues como estaba contento del club deportivo, me apunto al club empresarial. Qué bien. Me apunto al club y allí aprendí inglés y parte de alemán. Totalmente gratis. Un profesor pues nos daba clases 2 días a la semana y yo encantadísimo, y allí aprendí lo poco que sé de inglés y lo poco que sé de alemán. Y yo más contento, que había un restaurante, que luego les explicaré el por qué ya me recusaron. Nos fuimos a Torre Ciudad, sale una excursión, me voy a Torre Ciudad, gratis. ¿Dónde está eso? En Huesca, muy bien. la provincia de Huesca. Muy bien. Nos vamos a Torre Ciudad y allí hay un santuario de narices, propiedad del Opus Dei. O sea, no es la iglesia, la catedral palmeriana o el Vaticano del Palmar de Troya, pero sí que es un sitio donde hacen sus ejercicios espirituales y todo esto, ¿no? Y bueno, empieza a haber curas. Durante el trayecto empiezan a rezar el rosario. Hombre, por supuesto. Y yo digo, joder, vale. Yo ya había rezado el rosario porque me lo hacían rezar en el instituto. No teníamos los viernes, teníamos que rezar el rosario. ¿No? Bueno, y a mí me hacen rezar el rosario. Yo no sé si recé o no recé, no me acuerdo. Nos vamos a Torre Ciudad, vi un excelente edificio y tal. Y luego pues nos volvemos al día siguiente, porque nos quedamos a dormir. Al día siguiente, era un fin de semana, salimos un sábado, volvimos el domingo y nos regresamos pues para Barcelona, ¿no? Y entra Cuaresma. Entra la época de Cuaresma. Nos estamos acercando a los buñuelos. Y yo yendo al restaurante del club empresarial. ¿Y qué cenaremos hoy?, me dice el maître. Dice, oiga, tráigame un entrecot. ¿Qué dices? En Viernes Santo. Pero yo sin saberlo, Sin saber que era Cuaresma, ¿no? ¿Qué era Cuaresma? Yo no sabía dónde estábamos. Tráigame usted... Joder, ¿qué dije? Aquello fue mi sentencia de muerte. Claro. Porque cuando yo dije, tráigame usted un entrecot en Cuaresma, que solo se comía bacalao. Exacto. Además, pero perdón, podías comer el entrecot si te hubieran firmado la bula.
¿Por qué no permitiste una firma de bula? Porque no tendría ni puñetera idea, porque yo siempre me he apartado de todo esto. Vale, pero Yo he leído. ¿tú sabías que estaban los curas? Haber pedido una bula. Pero es que, oiga, yo pasaba de largo. A mí me venía un cura, rezaba en el rosario, bueno, pues venga, vamos a hacer el texto. Pero yo, ¿qué tenía que pensar? ¿Qué? Que estaba yo, ¿En Semana me estaba Santa? introduciendo dentro de una secta. Mira. Maravillosa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero de lo que, Ahora, de lo que te has librado. Gracias al entrecot. sí, porque yo hubiese tenido que dar un óvulo más o menos cuantioso de mis ingresos a la orden. Era normal. Ah, no. Es decir, ellos te ayudan, ellos te preparan. Muchos directivos de grandes empresas son opus, Sí, no sí. lo olviden, son opus, Sí. pasa que no lo dicen, pero oiga, yo del opus no tengo nada que decir, solamente que me echaron Claro. porque comí carne. Exacto, porque pediste un entrecot. Y bueno, yo pues en fin, yo sigo mi vida, he seguido mi vida, guardo amistad con mucha gente de ellas, lo que pasa que no se conectan. Esto es como los testigos de Jehová que tienen un miembro de la familia que rechaza la religión y entonces lo aborrecen, como la madre que aborreció a la hija porque se enteró que le habían hecho una transfusión de sangre que ni la hija se dio cuenta de tal de esto. Y estos son, claro, las sectas, evidentemente, la mayor parte de ellas son ignorancia. Ignorancia, es decir, gente que no tiene cultura y por eso se aprovechan de sacar. No tienen cultura, pero han tenido suerte en la vida, y entonces esto los maestros o dirigentes de las sectas ¿Los van captando? los van captando y le van sustrayendo todo, o se aprovechan de una manera inmoral de sus cuerpos, etcétera, etcétera. Claro, en España existen. El Estado no hace nada. El Estado no tiene una ley contra las sectas. El Opus Dei le debe pasar un dinero al Estado, ¿no crees? Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. Porque más de uno del Estado será del Opus Dei. ¿No yo no, esto es seguro. O sea, cuando Franco, yo fui presidente de un sindicato de empresarios de muy joven, tenía 27 años. Y recuerdo que cuando iba a Madrid, bueno, yo conocí a López Bravo, a López Rodó, Castilla, el ministro Castilla de Asuntos Exteriores, el ministro secretario general del movimiento, Jesús Solís Ruiz, que era un golfete, pero un tío divertidísimo, pero le importaba tres pitos el movimiento nacional, pero era secretario general del movimiento. Claro. Ahora, lo que sí puedo decir es que López Bravo, López Rodó, García Moncó, creo que eran del Opus. Es decir, la suerte que tuvo Franco es que cogió tecnócratas en el gobierno y estos tecnócratas cambiaron España. Cambiaron España, cosa que no ha hecho ningún gobierno de la democracia, ¿eh? O sea, exactamente, el volumen de obra que llegó a hacer Franco lo hizo por ellos. Por ellos. Exacto. Estaban bien asistidos y bien asesorados. Muy bien asesorados, y desde luego los trenes pasaban por los túneles, no como en ahora Cantabria, que no pueden pasar, ¿no? Exacto. Y cuando pasen tendrán que pagar peaje por lo que ha costado. O sea, esta es la realidad. No, desde la democracia hasta ahora no se ha hecho lo que se hizo en 20 años con Franco. Sí. Esto lo tengo que decir. Y estos señores jovencitos que los han engañado, que miren bien y que no me escuchen a mí, oiga, yo soy el de menos. Váyanse ustedes a Inglaterra, Alemania y lean la historia de España cuando la dictadura franquista. Que tenía cosas malas Franco, que yo lo odio a Franco, evidentemente, porque para mí Franco fue un criminal de guerra. Claro. Mató a prisioneros, los mató, los asesinó. Que matase a soldados en plena guerra civil, pues es normal. Pero que mate a prisioneros de guerra, esto es inmoral y de criminal. Por lo tanto, era un criminal de guerra. Pero sí que hay que reconocer que las pagas que recibimos, que ahora es la paga del rey, el 15 de junio, que antes era el 18 de junio. No, ahora lo recibimos el 25.
El 25 de junio. En junio. Bien, Antes era el 18 pero de junio. antes era el 18 de julio. Exacto, correcto. Y luego la paga de Navidad, todo esto se debe al régimen De franquista. Y la seguridad social, la raíz es también franquista. Y las autopistas proyectadas en época franquista. No se olviden, por lo tanto, esta gente actualmente y anterior no ha hecho absolutamente nada. Vivir del cuento. Aquí os falta alguien. Y yo diría que era una secta. Yo, un día estando en Madrid, fue muy curioso, quedé con encontrarme con la familia en el Oso del Madroño, ¿vale? Sí. Ahí nos encontramos. Bien, yo me acerqué con tiempo y entonces vi una mesa y vi un señor con un micro y vi mucha gente alrededor. ¿Y qué estaban haciendo? Aparte que llevaban una bandera enrollada, que no me di cuenta, estaban rezando el rosario. Y a las 8 de la tarde, rezando el rosario en plena plaza, yo me quedé así como pasmada. Pero más pasmada me quedé cuando al final de las oraciones siento ¡Viva Cristo Rey! Y dije, ¿están vivos estas historias aún? Sí, aún existen. ¿Aún existen? Sí, aún existen. ¿Y estos qué gestionan? Eso es extrema derecha. ¿Extrema derecha total? Total. Y agresivos. Y agresivos. Sí. Me quedé de la cantidad de gente Sí, la parte agresiva del franquismo. Que les estaba escuchando. Sí, la parte agresiva del franquismo. Pues viva Cristo. O sea, estos y estos, claro, se escudan en la religión y tal, oiga. Pero, vamos a ver, si Jesucristo no era nada de todo esto. No. Jesucristo era un hombre que, bueno, unos dicen que hacía milagros y tal y cual, pero no necesitaba bazocas y metralletas y todo esto, que es lo que usa esta gente. Nada, todo esto es un cuento brutal y por eso yo pues no soy afecto a ningún culto y mi único culto es pues leer a Aristóteles, leer a Sócrates, leer a Platón, que te dan unos consejos bárbaros. Y sabiduría. Exactamente. Intentar comportarme, no perjudicar a los demás, si puedo hacer el bien lo hago, y que así vivo tranquilamente. Tranquilo. Bueno, ¿has visto cómo necesitamos todo un programa para este tema? Pues sí. Porque es completo, complejo, pero creo que interesante. Entonces aquí hemos dado unas directrices, unas pinceladas, porque seguro que cada una se puede extender mucho para más. Para completar todo esto, cuando hablamos de los gnósticos, hablamos del Opus Dei, o hablamos de los festivos, hablamos de los hijos de Dios y tal, miren ustedes estos grandes reportajes que hay, porque aquí no tenemos tiempo para extendernos, y luego yo modestamente tampoco me acuerdo o sea, me acuerdo momentáneamente, no me acuerdo, luego sí, pero no puedo estar aquí 10 minutos pensando en si me acuerdo o no me acuerdo del nombre de aquel o cuando murió el otro, ¿no? Pero mírenlo ustedes en Google, que gracias a esto que yo lo he visto nacer, es decir, algunos ya lo han visto una vez nacidos, pero yo he visto el Google nacer, y para mí es impresionante las conclusiones que puedes llegar con los diferentes relatos que te dan. Es decir, no hagan caso de uno, miren 3 o 4 y hagan la media aritmética. Exacto. Y entonces llegarán a un acierto aproximado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, nos estaríamos mucho más analizando el tema, pero creo que ahora les toca a ustedes investigar. Aquí lo que hacemos es provocarles la curiosidad, abrir la puerta a esa curiosidad para ver cómo ampliamos más y sobre todo nos acogemos a la cultura, sobre todo a la cultura. Pues esto es impresionante, es primordial, entonces huiremos de todas estas sectas y tendrán que ir a las puertas de las iglesias a pedir todos estos maestros, porque nadie es muy perjudicial, señores. Sí. Que lean, instrúyanse, que es lo mejor que hay. Y a ver, si a mí me gustaría mucho hablarles a ustedes, que soy un fan de la ópera y de la zarzuela, bueno. que en el extranjero a la zarzuela le llaman la ópera corta. Y es importantísimo porque filarmónicas alemanas están tocando zarzuela española a través de una soprano de color que se llama Ángel Blue y el Ramón Vargas, que me parece que es un colombiano o venezolano, no lo recuerdo porque ya estos países se confunden, que en la Filarmónica de Kaiserslautern, alemana. Una maravilla, O sea, pongan ustedes Filarmónica de Kaiserslautern en el YouTube y verán ustedes que mi punto de... Bueno, en fin, casi supera a la orquesta de la Radio Televisión Española.
Bueno, pues ahí estamos con un pozo de sabiduría que tengo al lado, que No, siempre nos provocamos a ver la curiosidad y ahí nos convidamos para las próximas semanas a encontrarnos nuevamente y seguir hablando de cosas muy interesantes. Así que, siempre Ramón, ayudados por el YouTube, el Google o lo que sea. bueno, pero Porque no podemos ya abarcar le facilitamos tanto. la tarea de abrir la primera puerta para que entre la curiosidad. Eso ¿eh? sí, eso sí. Esto es muy importante. Les recomiendo que estudien esto de las sectas Sí, y verán cómo llegan a la conclusión sí, que falta materia gris en en todo. todos los adeptos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Aquí os esperamos. Gracias. Adiós, muy buenas.